28º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 9 de octubre del 2022. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. En el primer punto meditamos. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Uno de los 10 leprosos curados por Jesús, de los que habla el Evangelio de hoy, viéndose curado, volvió a alabar a Dios en alta voz y se arrojó a los pies de Jesús para darle gracias. Todos los demás tenían la salud, solo el que volvió a dar gracias también tuvo la salvación, es decir, en sentido evangélico, llegó a la fe y entró en el reino. Levántate y anda, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Probablemente todo el episodio fue recordado por los evangelistas precisamente para este 10º leproso. Todo el peso del pasaje recae sobre él. Se celebra la belleza y la importancia de la acción de gracias. Esta es la parte del hombre que debe seguir naturalmente el fin obrado por Dios. El hombre, beneficiado por Dios, debe abrirse a su alabanza, acción de gracias y testimonio. No solo, por supuesto, los que han recibido un milagro en el sentido estricto del término. Todos nosotros, en diferentes formas, hemos sido visitados por Dios muchas veces y hemos experimentado tangiblemente su presencia y poder. Una vez que el niño ha crecido, nunca sabrá cuántas veces fue salvado en su infancia por la mano vigilante de su madre y de su padre. Así es con nosotros. Puede que no hayamos sido testigos de maravillas sensacionales, pero aún somos curados milagrosamente. Todos curados milagrosamente. Solo a la luz de Dios un día nos daremos cuenta de cuántas veces ha intervenido y que para nosotros, a partir de aquella gran sanación que fue nuestro bautismo, acontecimiento no menos prodigioso que el del paso de los judíos por el Mar Rojo. En la aclamación al Evangelio, escuchamos un envío que se nos dirige. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Proclamen la grandeza de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar la grandeza de Dios y agradecerle son, por lo tanto, iguales a la esencia de la Iglesia y al ser cristianos. La experiencia, sin embargo, nos dice que también nosotros, como los otros 9 leprosos, somos difíciles de agradecer. Tomamos el regalo y salimos corriendo para estar a solas con nosotros mismos y disfrutarlo como si temiéramos que nos lo robaran. Quizá la dificultad de ser agradecidos con Dios surge del hecho de que no sabemos ser agradecidos ni siquiera con los hombres. Es sorprendente cuán pocas son las personas que tienen gusto por la gratitud, que saben decir gracias solo cuando es necesario, pero decirlo con seriedad desde lo más profundo de sí mismos. Algunos tienen, eso sí, el gracias siempre en la boca, pero entendemos que está solo en la boca, no en el corazón. Podemos preguntarnos si hay un motivo psicológico detrás para buscar en nuestra infancia. Con demasiada frecuencia los padres obligan a los niños a decir gracias forzadas. Reciben un caramelo inmediatamente, como se dice, y el niño gracias, pero lo siente como una cosa forzada y una violencia que se le hace, y así, a medida que crece, nace en él el rechazo instintivo del agradecimiento o el agradecimiento hipócrita, que es peor. Educar en la gratitud es la flor misma de la educación, pero debemos educar para ser agradecidos y libres, agradecidos en libertad. Entonces el agradecimiento se vuelve espontáneo, fruto de la humildad y de la magnanimidad, porque nos hace reconocer nuestra necesidad y la generosidad de los demás. Señor Jesús, también nosotros tenemos la lepra del pecado y con fe reconocemos en ti
a nuestro divino médico, ten piedad de nosotros y danos la salud completa y la salvación, para que bien dispuestos podamos alabar al Padre con una vida entregada a su servicio y a los hermanos. En el segundo punto meditamos: al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. El agradecimiento, entonces, profundicemos un poco más en este tema que puede dar un nuevo aliento a nuestra oración y ayudarnos a comprender mejor la Eucaristía misma. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a Dios gracias? Es como decir sí a Dios, sí a Él como dador, como creador y como Dios, sí a nosotros mismos como criaturas de Dios. Es aceptar que Dios es Dios y que nosotros somos hombres. En cierto sentido, este es el sentimiento religioso fundamental: aceptarnos por lo que somos, es decir, deudores de todo. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Personas que solo pueden decir gracias, pero aceptarlo libre y gozosamente, como hacen los niños cuando reciben algo de su padre y de su madre, sin sentirse humillados y disminuidos por ello. Entonces, decir gracias a Dios es como decirle: está bien, Dios mío, estoy feliz de que así sea, que, es decir, tú eres Dios y yo tu criatura. Así entendida, la acción de gracias es el antipecado por excelencia, la inversión de la actitud inherente al pecado. El pecado es negarse a dar gracias a Dios, a aceptarse como criaturas. Serás como Dios, es decir, sin nadie a quien tengas que agradecer, plenamente autónomo, no endeudado contigo mismo, con nadie. Con estos consejos que Lucifer dio al hombre está la clave para comprender su propio pecado, que está en el origen de todo pecado. Era la más brillante de todas las criaturas, pero sabía que tenía que dar gracias a Dios por lo que era. ¿Qué hizo entonces? Prefirió ser la más desdichada de las criaturas, pero serlo por sí mismo, antes que la más bienaventurada de las criaturas, pero solo por don de Dios, en vez de agradecer, es decir, sí. Por eso dijo a Dios su terrible no, non serviam, no me someto. La misma actitud se nota en el primer pecado del hombre. En el fondo de un cierto ateísmo moderno, el más consciente, existe el mismo tipo de pecado. Si Dios existe, se piensa, Él es todo. Lo que tengo es también de Él. Por lo tanto, ya no soy enteramente autónomo, no me pertenezco plenamente a mí mismo. Entonces digo, Dios no existe. Es el pecado más terrible. Pablo lo denuncia en la epístola a los romanos, cuando dice que los paganos son inexcusables porque, aunque conocen a Dios, no le han dado gloria ni le han dado gracias como a Dios. Comprendemos así por qué Jesús, que es quien quita el pecado del mundo, es también la gracia viva y personificada. Espíritu Santo, enséñanos la obediencia para ir al sacerdote a confesarnos y hacer que en el verdadero arrepentimiento, en la confianza en la misericordia divina, podamos encontrar la salud y el gozo de vivir en Cristo. En el tercer punto meditamos. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La acción de gracias al Padre inunda el alma humana de Jesús. Por todo reconoce que es deudor del Padre. De mí, dice, no poseo ni hago nada. Las obras que hago no son mías, sino del Padre. Llega a decir: mi palabra no es mía, sino del Padre, y siendo Él la palabra, es como si dijera: yo no soy mío, no me pertenezco a mí, sino que pertenezco al Padre. Agradecer significa, pues, decir sí a Dios. Una de las más bellas oraciones de Jesús lo confirma. Un día Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te reconozco. Así debe traducirse el verbo griego: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, Padre, porque esto es lo que has querido.
Agradecer es, pues, confesar o reconocer a Dios, mejor decir sí al Padre. El Apocalipsis llama a Jesús el Amén, como diciendo que Jesús vive la acción de gracias al Padre. Este sentimiento íntimo de Jesús se extiende a todas sus acciones y es el trasfondo de todas sus oraciones. Antes de cada acción importante de Jesús, da gracias al Padre. Los sinópticos coinciden en poner el acento en una particular acción de gracias en la vida de Jesús, la que la concluye. Tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Pensemos, estar a punto de ser traicionado y asesinado, acción de gracias. El agradecimiento dado por Jesús al Padre aquella noche, al partir el pan, debió ser tan intenso, tan conmovedor y quizás tan doloroso que quedó imborrable en la memoria de los presentes. La Iglesia, asumiendo esta herencia, llamó a este rito y a su memoria Eucaristía, es decir, acción de gracias. De un término común, Eucaristía, se convirtió en un término técnico como para decir que toda acción de gracias a Dios está contenida en esa acción de gracias y toma sentido de ella. A ejemplo de Jesús, el de la comunidad apostólica, las cartas de Pablo y en general de toda la Iglesia apostólica están impregnadas de este sentimiento de agradecimiento a Dios, que ahora se nutre de otro motivo, el más grande de todos, la redención obrada por Cristo, el don del Espíritu. Tú, Padre, por Jesucristo, del Espíritu, al Padre por Jesucristo. Al recordarlo, lo que hizo Jesús, se une la exhortación a hacer como Él. Demos gracias, siempre gracias a Dios. Den gracias a Dios en todo. Demos gracias al Padre con alegría. Este gracias que es de la Iglesia no es un sentimiento subjetivo y psicológico, un sentimiento bueno y ya está. Es siempre un agradecimiento dado a Dios en Cristo Jesús. Es por lo tanto algo objetivo que se baña en el mismo agradecimiento que Jesús dio al Padre antes de su muerte y que sigue dando hoy cada vez que se recuerda su muerte. En la Eucaristía nos alimentamos de la gracia de Jesús, por así decirlo, comamos su acción de gracias para que nos enseñe también a nosotros a decir sí al Padre y al decirlo nos haga saltar de alegría como Él lo hizo. Después de haber explicado la Eucaristía, en la misa se nos ofrece la posibilidad de vivirla. Nosotros también tomamos el pan y damos gracias a Dios, un agradecimiento colectivo, unánime, como una gran familia reunida en torno a la mesa con la mirada puesta en el Padre. Gracias por el milagro de la vida que nos has dado y que nos lo conservas. Gracias por habernos dado a Jesús como hermano y con Él todo bien imaginable. Gracias por la esperanza y la caridad que has infundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos has dado. Gracias simplemente porque nos permites llamarte Abba, Padre. María, Madre de la gracia divina, ayúdanos a reconocer todos los beneficios recibidos de Dios y a tener un corazón noble, dispuesto a alabar y a agradecer continuamente a Dios por su amor y bondad hacia nosotros, particularmente en la celebración eucarística. Amén.